Señores, buenas noches y bienvenidos a Líderes. El líder invitado del programa de hoy es el señor Gustavo Leite, ex ministro de Industria y Comercio. Con él vamos a conversar acerca de qué estrategias o ideas podemos implementar para que el país pueda surfear exitosamente esta crisis económica. Quiero agradecer a las empresas que nos auspician: Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, Sentite Protegido, Dermagloss para que tu piel muestre lo mejor de vos y Megalab, comprometidos con la excelencia. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Twitter estamos adelantando todas las semanas quiénes son nuestros próximos invitados. Ustedes pueden participar enviándonos sus preguntas. Nosotros se las vamos a retransmitir a nuestros invitados. Luego de la presentación del programa, conversamos con el señor Gustavo Leite aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. ¿Alguna vez te preguntaste todo lo que puede caber en algo tan pequeño? Esa pequeña taza de café que se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. El pasto verde y fresco que se convirtió en el lugar favorito de ellos. Ese auto, alguna vez de juguete, que se convirtió en una realidad 20 años más tarde. Esa fotografía que se convirtió en el recuerdo de una de las mejores aventuras. Seguí viendo cómo lo pequeño se convierte en grande. Contactá con un asesor al 617-8000. Aseguradora Yacyretá. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Ya estamos en compañía del señor Gustavo Leite. Gustavo, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, un gusto, gracias por invitarme. Gustavo, lo estoy siguiendo. Me está escribiendo unos ensayos en el Diario de la Nación que además se complementan con unos videos muy didácticos, muy instructivos. Lo felicito. Gracias. Para empezar, me gustaría hacerle una pregunta fuera del ámbito económico, porque quiero conversar con usted más que nada sobre el plan de reactivación económica que incluye la reforma del Estado. Pero la primera pregunta que le quiero hacer es, el coronavirus empezó en un murciélago. Permiso, vamos a empezar. A esta altura del partido, te diría que si hubiera empezado en el murciélago, los chinos hubieran sido un poquito más transparentes para contarnos de entrada. Hoy se generaron un montón de dudas sobre si fue el murciélago, fue un invento de laboratorio, fue alguien que estaba jugando y se le escapó. Pero lo que está claro hoy es que hubo una tremenda responsabilidad de parte de China continental porque dejó salir a un montón de gente de Wuhan antes del Año Nuevo chino. Y quienes pillaron y se dieron cuenta de eso fueron de vuelta los taiwaneses, que son sus vecinos que viven al lado. El país más exitoso, además de Nueva Zelanda, ¿verdad? Y Taiwán tiene a hoy 6 muertos
450 infectados, nunca pararon las clases, nunca paró la economía. Quiere decir que sí se puede pelear con el virus aún estando al lado, si todos los ciudadanos hacen lo que tienen que hacer para profilaxis, o sea que es una interesante experiencia esta, porque yo creo que el China continental cometió un grave error. Lo que ya no sabemos es para qué estaban jugando con el virus. Yo creo que nadie ya duda hoy de que el virus se le escapó y que fueron irresponsables en la respuesta de... Y ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo? Y bueno, eso ya vamos a ver con el tiempo. Correcto. Gustavo, hablando de ideología económica y política, esta pandemia va a generar un antes y un después. Me refiero a, ¿va a haber después de esto un postcapitalismo o una desglobalización? ¿O no es tan así? Que yo soy bastante reacio a creer en la opinología. Ok. Y la pregunta que vos me haces sería espectacular para unos cuantos amigos que yo conozco que les encanta opinar sobre algo que nadie sabe. Lo que sí sé, porque está ahí en la historia, que este escenario ralentizó completamente todas las economías del mundo. Tal vez haya una o dos que no, pero no encuentro cuál. Cierto. Y si las economías están ralentizadas y si nos damos cuenta que la esencia para vivir mejor es generar desarrollo económico, prosperidad para que derrame, entonces no hay otra salida que más capitalismo, por lógica. Porque si vamos al modelo de, y ojo, yo siempre digo, en Paraguay ya se implementó también la renta universal, solo que se llama Tecopona o se llamaba Tecopona y se le daba a las familias para que sus hijos se vayan a la escuela, para que ellos puedan comer por lo menos y para que las mamás vayan a hacerse los chequeos médicos. En otros países, y bueno, la renta universal es ya, digamos, los países nórdicos. Pero ¿con qué plata vas a dar la renta universal si ya no generas la misma plata que antes? Entonces, no hay otra salida que post-COVID, más eficiencia, menores costos, más mercado, menores impuestos, porque el mundo necesita reinventarse. Dentro de ese proceso habrá ganadores y perdedores. Estoy seguro que países que eran espectaculares dentro de 5 años, a estos los mató el COVID. Y otros países que estaban ahí, mira un poco, estos aprovecharon. Yo soy de los que cree que Paraguay está en ese grupo, de los que pueden aprovechar el COVID para dar el salto de calidad. Ok. Ahora, lo que tal vez quede de manifiesto a partir de esta pandemia sea el rol o la valorización del rol del Estado. Me refiero a los anarquistas o a los economistas más libertarios que siempre criticaron la presencia del Estado, pero ahora parece que esta pandemia va a revalorizar el rol del Estado en la sociedad. Mira, yo creo que hoy las ideologías ya fueron. Hoy hay, como las empresas, hay empresas bien administradas y bien administradas. Siempre se habla Kodak y quebró. No vio venir, se administró mal, cayó. Hay países bien administrados y mal administrados. Hay países donde hay más Estado y más totalitarismo y otros donde hay menos. Pero los países que se destacan son los países que se administran bien y que son pragmáticos. ¿Quién hubiera dicho que en el año 2008, creo que fue, Estados Unidos iba a entrar a salvar al Citibank? Exacto. Entonces, eso es pragmatismo. Y lo está haciendo ahora de nuevo. Y bueno, pues eso es pragmatismo, eso no es filosófico. Desde el punto de vista filosófico, si el mercado funciona, tener el Estado más chico posible. Si el mercado se cae por una razón totalmente exógena, tenés que tener un Estado que esté en condiciones de respaldarte para que no se caiga toda tu economía. Porque en el fondo, ¿qué es la crítica más grande al COVID y al quedarnos todos en nuestra casa? Que la economía se nos cae. Cierto. Y si no hay economía, entonces tenés que empezar a medir qué es más importante, morirte del COVID o morirte de hambre. Entonces, yo creo que se va a volver a estudiar, ¿verdad?, cuál es el rol mínimo del Estado. Y ahí también, como te decía, creo que esta es una oportunidad brillante para Paraguay, es una oportunidad brillante para volver a los orígenes del Estado. Tiene para nosotros, un grupo de amigos y mucha gente, roles esenciales
tiene roles complementarios a la iniciativa privada y tiene roles donde no se debe haber metido nunca. Ok. Esenciales, seguridad. ¿Por qué? Pues tiene el monopolio de la fuerza, no puede andar cada uno armado. Educación. ¿Por qué? Porque nos tiene que igualar a todos, a los ricos y a los pobres. A los 18 años tienen que tener la misma oportunidad para enfrentar la vida y salud. Sí. Roles con justicia. Justicia, un tema que es otro poder al que yo estoy acostumbrado, que algo estuvo en el Ejecutivo, Cierto. pero es un rol del Estado fundamental. Cierto. Y seguramente infraestructura también. Yo en infraestructura creo que es un rol complementario a la iniciativa privada. Ok. Porque hoy te das cuenta que si el sector privado hubiera invertido más y en países donde se le dejó invertir al sector privado con pragmatismo, no hubo más socialista en América Latina que Lagos en Chile. Ok. El momento en que más Chile desarrolló infraestructura es con APP y con concesiones. ¿Quién iba a decir los socialistas concediendo al sector privado? Pero Chile tiene una red de carreteras y infraestructura espectacular. Entonces, ahí es donde yo digo que el pragmatismo, si los socialistas pueden ser pragmáticos para que el sector privado invierta en infraestructura, los que no somos socialistas tendríamos que ser también pragmáticos para entender que el Estado tiene que inmiscuirse en educación, en salud de calidad pública, gratuita. Tiene que inmiscuirse en la pequeña finca familiar para que ese agricultor que está muy alejado tenga un precio justo para sus productos. Tiene que inmiscuirse en créditos blandos para que la gente tenga casa y pueda desarrollar industrias verdes, porque el mundo que se viene le va a dejar a Paraguay con una gran oportunidad, pero si no la tomamos vamos a quedarnos más atrás otra vez. Entonces es un momento de inflexión para la vida histórica de Paraguay. Y el tercer tipo de actividades donde el Estado no tenía que haberse metido nunca. De hecho, hay que meterse en la Secretaría de la Niñez, meterse en la Secretaría de la Mujer, cosas como, esas son cosas para mí de la burocracia europea. Ideal, Estado de Bienestar Europeo, quebró el Estado de Bienestar Europeo con la fuerza que tiene Europa. Entonces, hay cosas que tiene que hacer la familia. No le podemos dar al Estado el rol de la familia. La familia para mí es papá, mamá, hijos. Ok. Papá y la mamá tienen que enseñar valores. No le puedes pedir al profesor de estudios sociales que le enseñe valores a tu hijo. Le tiene que recordar los valores, le tiene que sistematizar los valores. Los valores tienen que venir de la familia. Entonces, hay ciertas cosas que tal vez quisimos paliar, como la familia del fin del siglo XX, inicio del siglo XXI, se está deteriorando. Hay ciertas ideas que no van conmigo, por lo menos. Okay. Y creemos que el Estado es el que tiene que... Y a mí me parece que no. Entonces... Pero yo soy uno, vos sos otro, Paraguay hay 7 billones como nosotros. Lo lindo es que existe un juego que se llama democracia, que cada 5 años nos lleva a las urnas para decidir cómo queremos ser gobernados o cómo creemos que queremos ser gobernados, y no podemos perder eso. Gustavo, ¿qué vamos a heredar de esta crisis? Seguramente un país más endeudado. Eso sin duda. Sin duda, un país más pobre, un país con problemas graves de caja o déficit fiscal, y además de todo eso, la situación no es favorable con respecto a nuestros dos grandes vecinos, Argentina y Brasil, cada uno de ellos con sus laberintos económicos. Heredado esto del COVID-19, ¿qué estrategias pueden surgir para surfear esta crisis y poder volver en el menor tiempo posible, subir al bote a todos aquellos que se han caído porque han perdido sus trabajos o sus comercios? Creo que hay 3 áreas de actuación. Okay. La primera es política. El gobierno, quien quiera que sea gobierno, tiene que dar señales de que esto va para adelante y de que vamos a tener un boom económico. No podemos seguir diciéndole a la gente, dentro de 5 años vamos a estar igual que como estábamos. Como estábamos era crecer a 0. Año pasado. Y claro, cuando estábamos, ¿cuándo? Pero si vos dentro de 5 años creces a 0, perdiste 10. Entonces, señal política. Señal política quiere decir credibilidad de las autoridades. Señal política quiere decir confianza para que el que tiene resto invierta. Y hay N cosas que podemos ver después. La segunda cosa que para mí... Antes de pasar a la segunda cosa, sí. En una escala de 1 al 5, en esto que señal política. 5. Si no hay 5, ¿por qué el sector? Yo siempre hablo. Inversión. ¿Cuál es el componente de inversión en el PIB? 20% más o menos en Paraguay histórico. 8.000 millones. El Estado invierte 1, el sector privado invierte 7. Pero si el Estado no invierte ese 1, no dice que va a invertir 1,5, ese 7 se va a convertir en 6, en 5,5.
porque así funciona la confianza del inversor. El capital no va a acompañar a un gobierno que no está claro. Correcto. La segunda... Pesa 5. Sí. Pero ¿qué calificación en una escala 1 al 5 le da al Y gobierno? hoy debe estar -3 por ahí. Hay demasiado escándalo. Hay mensajes, un ministro dice una cosa, el otro le contradice. Yo veo que no hay unidad de mando y no hay unidad de dirección. Principios básicos de administración de empresas que se aplican a la administración del Estado. Más en lo económico que en lo sanitario. En todo, en todo. Yo creo que hoy la buena imagen que tenía el ministro Mazzoleni está destrozada por los escándalos de su administración. Dentro de todo, yo fui ministro. Vos cuando adjudicás una licitación, firmás vos. Y si no firmás vos, igual vos sos el ordenador de gasto, vos sos el responsable de comprar las camas sobrefacturadas. No importa lo que haya hecho tu secre, en todo caso vos matarle a tu secre por el camino, pero vos sos el responsable. Eso lo desgastó demasiado al ministro, al mejor ministro que teníamos. Ok. Entonces, algo tiene que reinventarse. B es, tenemos que generar un boom económico. Muy pocos países van a poder generar un boom económico. ¿Quiénes van a generar un boom económico? Los que tienen reserva para hacerlo. Plata. ¿Quiénes tienen reserva para hacerlo? Abu Dhabi, Qatar, Noruega, Irlanda. Tienen fondos soberanos que vienen de haber ahorrado platita de sus ingresos y tenerlo en un fondo justamente para este tipo de situaciones. Ok. Yo estoy proponiendo, ya que vimos que fue un error, y hoy sabemos, y no es la culpa de nadie, porque si sabíamos no íbamos a hacer, meter los royalties de Itaipú y ese tal presupuesto. Eso deberían haber ido a un fondo. Si eso iban a un fondo, hoy teníamos por lo menos 14 mil millones de dólares para afrontar esta situación. O para tener mejores escuelas y hospitales. Entonces, yo propongo adelantar la negociación de Itaipú, decirle a Brasil, bueno, los dos vamos a quedar muy mal heridos. Si nosotros seguimos, igual nos va a sobrar más o menos 1.100 millones de dólares por los próximos 50 años. Si no tocamos precio de energía. Y sí, pero ¿para qué va a tocar precio de energía? Que es lo que se va a acabar nomás luego dentro de 10 años. Ya no vamos, eso es un tema que vamos a ver después. Hay que invertir. Si Paraguay no invierte por lo menos 5.000 millones de dólares en nueva fuente de energía, no nos sirve de nada la energía, ni si nos regalan en el 2030, porque no vamos a tener para más allá del 2030. Ese es otro tema. Entonces, yo propongo, vamos a hacer un fondo soberano paraguayo, vamos a traer esos fondos a valor presente, que son más o menos 30.000 millones de dólares, vamos a recomprar nuestra deuda. Nuestra deuda nos va a exigir a nosotros 7.800 millones de dólares en los próximos 10 años. Son 780 millones de dólares más para salud y educación sin mover nada. Invertir 15.000 millones de dólares en infraestructura. Darle la señal al mundo y decir, Paraguay que invertía 600 millones de dólares en infraestructura va a invertir 1.500 ahora por año. Eso es tapa del New York Times, pero no es tapa pagada, es tapa de verdad. Porque ¿cuántos van a ser los países que puedan presentarse al mundo post-COVID sin deuda, con una inversión que triplica lo que venía haciendo y con un fondo de más o menos 5.000 millones para viviendas a 30 años? Que todos los paraguayos... ¿Hay alguien que quiere hacerse una casa de 2 habitaciones? Listo. ¿Y hay alguien que quiere hacerse una piecita? Da igual, tiene que tener acceso a ese crédito y pagarlo en 30 años. El fondo tiene 2 componentes. El componente que es revolving, que vos podés hacer una obra, después la concesionás, recuperás la plata, y tiene unos fondos que con no perder el capital ya estamos felices. Yo estaría feliz que se devuelva toda la plata de los créditos, que haya industria. Yo haría un fondo industrial a 30 años a inflación más 1 para todas aquellas industrias nuevas que vayan a alimentar aquellos mercados súper innovadores. Yo no le daría esa plata al que va a hacer, disculpa, van a jugar conmigo mis amigos ganaderos. Yo no, para un nuevo frigorífico no. Para hacer harina de soja, no. Para hacer algo súper innovador, para hacer té, para hacer cosas que el mundo tiene alto valor agregado. Y después, sin duda, tenemos que poner plata en la mano de la agricultura familiar, de la mano de altísima tecnología. Y yo miro y veo, porque alguna vez me involucré, había un problema del precio de la mandioca en repatriación. Seguramente nos está viendo nuestro amigo de repatriación. Y el presidente Cartes nos envió a mí y al ministro Gatini a ver qué es lo que estaba pasando, porque había... Y llegamos ahí y la mandioca que se vendía en el supermercado a 1.000 guaraníes el kilo, le pagaban a ellos 90. Y es la misma mandioca. No puede haber 1000% de margen. Algo está mal. El intermediario.
Entonces el Estado ahí tiene, ¿qué hicimos? Le llevamos al gerente de compra del supermercado a repatriación. Ok. Jorge Torales y su esposa, que son líderes naturales de la zona, nos acompañaron. Hicimos una Tiguazú, mucha desconfianza. ¿Qué logramos? Que le paguen 410 guaraníes por kilo previo al embarque. Con la boleta de depósito venían a retirar la mandioca. Ese agricultor 5 veces más y el supermercado tenía los mismos márgenes porque igual el intermediario le vendía a 400 o a 500. Entonces, hay cosas donde todavía podemos ser más eficientes con el rol del Estado. Y sin duda, el tercer tema es la reforma. La reforma, ¿qué es lo que es la reforma? Eso tenemos que entender. La reforma no es cortar costos o cortar gastos. Correcto. Perdón, solamente. Antes de hablar de la reforma, porque este es un capítulo muy, muy especial, quiero volver a este tema del boom económico. Y decía ministro Gustavo, exministro, es muy importante tener dinero para poder impulsar. Entonces, yo estoy proponiendo lo que denomino, corríjame si anoté mal, Fondo Soberano Blindado. Y habló de que ese Fondo Soberano estaría necesitando aproximadamente 30.000 millones de dólares. Perdón, el fondo puede hacerse con 2, con 3. Creo que la señal para Brasil. Correcto. Para Brasil no es lo mismo 1.000 millones que 30.000 millones. Tal vez Brasil por 30.000 millones te atienda al teléfono. Son diferentes escalas, tenemos que entender que ellos son. Así mismo. Y para nosotros y para el mundo, Paraguay con 30.000 millones de dólares, 30 veces más el monto de su máximo pico de inversión pública. Paraguay es un jugador con 30.000 millones en la mano en la señal para el mundo. Exacto. De esos 30.000, decía usted, punto número 1, repagar o recomprar nuestra deuda para que el presupuesto anual que le destinamos a pagar capital e intereses directamente vaya a salud y educación. Ahí estás hablando de más o menos, en deuda de la administración central estaremos casi 9.000 millones de dólares. Correcto, correcto. Y también decía destinar de este Fondo Soberano Blindado 15.000 millones de dólares para obras de infraestructura. Incluido infraestructura eléctrica, nuevas centrales, en sociedad con el sector privado o no. Correcto. El fondo en lo que es infraestructura tiene que recuperar su capital y ganar plata. Ok. El fondo no puede perder ese 15.000 millones. Exacto. Los 9.000 que se va a repagar la deuda, y sí, pues se repagó la deuda, pero ganamos no pagar los intereses. Correcto. Ahora, ¿cómo juega Itaipú un rol en este fondo? ¿Cómo nos provee Itaipú este dinero? A ver, Itaipú hoy cuesta más o menos 2.200 millones de dólares en repago de su propia deuda. Año. Correcto. Cuando se repague la deuda, que es fin del 2022, Cierto. Sobrarán 2.200 millones de dólares. Todos los años. Todos los años, o más, si se ajusta la tarifa. O hay una idea que tiene Brasil, que me parece que es lo que Brasil quiere, y si yo fuera Brasil también querría, que es vamos a trabajar al costo y vamos entonces a abaratar la energía. Sí, está bien, pero tenemos que entender también que para Brasil en esa época, 2023, Itaipú no va a ser más que el 12% de su matriz. Itaipú llegó a ser mucho más. Y para nosotros, Itaipú es casi todo. Entonces, a nosotros nos interesa tener un fondo para desarrollarnos antes que tener energía muy barata por 7 años y después no tener más energía y no poder desarrollarnos. Entonces, no existe el almuerzo gratis, dicen los americanos. Entonces, en algún momento tenemos que hacer un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Y el sacrificio es no usar esa plata, resistir a la tentación de bajar la tarifa, porque la tarifa baja para los que consumen poco y no tienen cómo pagar debe seguir siendo subsidiada. Ahí es donde yo hablo del pragmatismo del Estado. Alguien que no tiene cómo pagar la energía. Correcto. Vos no le podés hablar del mercado. Pero a gente que tiene cómo pagar, entre que apague su aire acondicionado, 6, 7 aire acondicionado, o no apague, a eso tenés que venderle al mercado. Y también tenés que dejar que el sector privado genere energía. Okay. Te hago un ejemplo. En el Chaco Central, llevamos la energía de Itaipú a Villa, sube, va a Vallemí, cruza 1.000 kilómetros. Perdemos casi 25% de esa energía y le estamos subsidiando a la zona más rica del Paraguay. Sin embargo, si le decimos a nuestros amigos de las cooperativas, hagan ustedes su propia electricidad, generen ustedes solar y liberen esa energía, porque la energía es la energía en Brasil en un año de frío puede valer $300 el mega en el mercado spot. Okay. Entonces, si a nosotros nos sobra esa energía, podemos negociar diferente.
Lo mismo con el gas. El gas de Bolivia y de Argentina está baratísimo y por los próximos años va a seguir siendo barato. Tenemos que traer ese gas, generar en Villa Ayes para la zona central. Nos libera aún, somos socios con la ANDE va a ganar plata que hoy no está ganando por su línea y vamos a tener, el mercado de energía es Brasil. Brasil necesita 3.000 megas nuevos por año y en el mercado después llegó a pagar $300 el mega. Y Itaipú vende la energía a los 2 a $22.60. Decime dónde está el negocio. Correcto. Entonces, si miramos a un Paraguay diferente, centro vibrante, que también sea el centro de la energía, y ahí sí podemos nosotros pensar en disminuir la pobreza. Disminuir la pobreza del 25% que hace ahora, creciendo al 0, al 1, no creciendo, es imposible. Okay. Se nos va a disparar. Disminuir la pobreza con un boom en un país que tiene 40% de informalidad. ¿Cómo le decís al informal, formalizate, anda al costo de formalizarte, entonces vas a ganar menos de lo que ganas luego ya poco? Claro. O sea, la lógica de formalizarse pues, tiene que tener el sentido de dar a la gente. En términos de Sin embargo, beneficios. si la economía está en un boom y vos le decís, mira, si te formalizás vas a conseguir un crédito a 30 años a inflación más uno y te va a hacer una casa. Ah, bueno. No, hoy lo que no hay es la zanahoria para la formalización. Hay el palo que ni siquiera podemos usar porque no le podés exigir a alguien que se formalice si apenas llega a fin de mes. Entonces, el boom económico es la clave. Correcto. Entonces, la binacional Itaipú, teniendo en cuenta que le sobrarían $2.200 millones año al terminar de pagar su deuda, ¿emitiría y se volvería a endeudar para capitalizar fondos en ambos lados? No, se crearía un fideicomiso que llevaría esos fondos a repagar el adelanto. Hay una gran diferencia entre deuda y adelanto lo que es mío. Ok. Es un adelanto lo que es mío. Ok. Entonces es diferente. Ok. Ese fondo lo llamamos blindado porque evidentemente no puede ser manejado con criterio político. Ese fondo tiene que tener una ley que diga en qué se puede invertir, en qué no, con qué porcentajes máximos y mínimos, quiénes tienen que ser o qué característica moral y de experiencia, qué currículum tienen que tener los que manejan el fondo. No pueden ser tampoco muchos y por sobre todo tiene que tener una auditoría internacionales trimestrales tipo las empresas más revisadas de Wall Street. Correcto, entonces la arquitectura sería esa, adelanto a las partes propietarias, el gobierno brasileño y el gobierno paraguayo, y con eso se financiaría el Fondo Soberano Blindado. Perfecto, ya está perfectamente explicado para qué iría. Entonces, recapitulando, 3 pilares de crecimiento económico. El primero, las señales políticas. El segundo, el boom económico. Y el tercero, la reforma del Estado. Nosotros tenemos un Estado que tiene 3 grandes desafíos hoy. Se le acabó la caja. Se le acabó la caja. Si vos ya en el año 2019, creciendo a 0, te faltaron 600 millones para pagar sueldo, ¿qué te hace pensar que vamos a recaudar igual en el 2021 de lo de 2019? Mi lógica me dice que vamos a recaudar menos. Entonces nos va a faltar más. El segundo elemento de la reforma tiene que ver con la, ya te diría, obsolescencia de nuestros servicios esenciales de salud y educación. Correcto. La educación que estamos prestando es la educación del siglo pasado. Y la educación que necesitamos prestar es la educación del 2030. Y hoy, países que eran más pobres que nosotros hace 50 años, tipo Taiwán, Corea, Singapur, tienen una supereducación. ¿Por qué? Porque usan la tecnología en la educación. ¿Por qué? Porque entendieron que el maestro tiene que entender de tecnología y dejar de ser el que hace una cosa en el pizarrón y todos le miran. Es un motivador. Las clases están todas dentro de una computadora. El maestro lo tiene que hacer que el alumno siga la clase, se motive y se evalúe. Cada día vos le puedes evaluar al alumno hoy. Entonces, dejar de lado lo que ya no funciona y meternos a eso. Y ahí tenemos que meter más plata con nuevos métodos. Misma cosa salud, telemedicina. Israel es el rey de la telemedicina. Casi nadie ya se va al doctor. Ahora para el COVID, todo el mundo hacía telemedicina. Monitoreaban a los ancianos, a los más grandes, a los más adultos, desde su casa. Entonces, quiere decir que sí se puede. Porque Paraguay tiene una particularidad. Esto, yo no soy experto en educación, pero pregunto a los que saben.
No soy experto en salud, pero pregunto a los que saben. Paraguay tiene 9.000 médicos más o menos. 14.000 necesitamos para cubrir. ¿Y qué, cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a inventar un médico en 3 años, en 2 años? Un médico de 10 años por lo mínimo, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a la tecnología y que los mejores médicos puedan haber a más gente. Correcto, a través de la tecnología. Tenemos que ir a un sistema de salud que vos elijas dónde te vas a ir, y si te vas al hospital privado, igual el Estado tiene que dar un arancel. Pues, ¿cuánto cuesta quitarse un diente? ¿Cuánto cuesta un apendicitis? ¿Cuánto cuesta un tumor? Bueno, y ya está. ¿Y vale más plata? Sí, vale más plata, pero tiene sentido invertir. Entonces ahí viene de dónde va a salir la plata. Los primeros 780 van a salir de la deuda que ya no tenemos que pagar. El resto va a salir del incremento de las recaudaciones una vez que hagamos el boom económico. Okay. Y después te diría que la tercera ola que viene de frente es la... Estábamos mirando, no sé si vos sos familiar con los objetos del gasto. El 200, 300, 400 y el rubro transferencias. Ahí fácilmente se puede bajar 500 a 600 millones de dólares. Quiere decir que recomprando la deuda, retocando el rubro 200, 300, 400, que no es tocar personal todavía, podemos nosotros ir a déficit cero en el 2022. 2022. El 2021 todavía va a ser un poquito duro, pero tiene que haber un escenario que el gobierno te tiene que mostrar, este es mi plan de 5 años para llegar aquí. Entonces, ahí vienen las siguientes reformas. Yo siempre digo que la reforma del Estado depende de una persona, depende del presidente de la República. El presidente de la República manda todos los años, a comienzo de septiembre, el presupuesto. Si el presupuesto va con recortes que indican reforma, no veo nadie en el Parlamento que se anime a alzarlo. No va a sobrevivir políticamente. Entonces, está en manos del presidente. Y la otra cosa que siempre vemos, ¿por qué hay rubros que tienen 90% de ejecución y rubros que tienen 30%? Porque el ministro de Hacienda mete mano en el plan de caja. Claro. Entonces, el presidente de la República y el ministro de Hacienda no necesitan ninguna otra ley. Con el presupuesto y con el plan financiero, el plan de caja, pueden llevar adelante la reforma. Si eso ocurre, quiere decir que el Ejecutivo se reforma. Si el Ejecutivo se reforma, la señal para el resto va a ser muy fuerte y va a ser inatajable la reforma. Y ahí sí nosotros vamos a tener un Estado que tenga más maestros, mejores capacitados, más personal de blanco. Y te digo, el tema de la semana, mi artículo del jueves. ¿Qué yo digo? En educación, en el año 2019 invertimos o gastamos 1.010 millones de dólares. Si la esencia son los maestros, 720 nomás se fue a los maestros. Un maestro de 2 turnos gana 4.300.000. Entonces, ¿cómo lo motivas a ese para que sea a cargo de tu hijo? Y el resto, la burocracia lleva 700. O sea, 35% de la educación se va en la burocracia. Hay que cambiar y ahí te sobra otra vez plata. O sea, cuando vos empezás a jugar y ponerle a la gente primero, te va a sobrar plata. ¿Va a ser fácil? No. ¿Va a ser duro? Durísimo. ¿Va a tener puteada de todo? Sí, pero ¿cuál es la opción? La opción es no hacer y vamos a estar peor. Entonces, porque, solo te digo, las señales políticas tienen sus momentos. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué ustedes no hicieron cuando? Bueno, hay una explicación. Yo fui un funcionario de alto nivel 2 veces, como secretario de Planificación, 98-99. Cierto. Y nosotros en ese entonces, con el liderazgo del ministro Dol en Hacienda, cortamos 10 millones de dólares por mes de gasto superfluo y liberamos a 25.000 funcionarios públicos, sin que corra sangre, ni se puede, hay que hablar, hay que trabajar. Okay. Entonces, yo fui parte de un gobierno que inició la telemedicina, el gobierno del presidente Carter. Fui parte de un gobierno que inició la educación inicial temprana, K3 y K4, con la ministra de la Fuente. Y mirá lo que le costó a la ministra de la Fuente enfrentarse a toda una estructura. Pero hay que hacerlo, porque el no hacerlo es lo que tenemos ahora. Yo fui parte del único gobierno de los últimos 20 años, no, 15 años, pues empezamos en 2013, que bajó la cantidad de funcionarios públicos. La administración Cartes bajó en 11.000 el número de funcionarios de la administración central. Y le costó a Santibáñez la elección interna, sí le costó, pero lo hicimos, quiere decir que sí se puede. Entonces, vos hablabas antes de las próximas generaciones para mí ya es mi nieto. Entonces, correcto, estoy ya en otra etapa, quiero lo mejor para mi país, no importa quién es el presidente y quién no es, pero el que sea tiene que hacerlo y la sociedad civil tiene que reclamarle que lo haga.
Correcto. Y en eso estamos. Gustavo, este año cerramos con un déficit fiscal seguramente entre 5 y 6% del tamaño de la economía. Posiblemente eso no se pueda revertir de un año para otro, quiere decir año 2021. Y usted habla de que en el año 2022 ya podemos tener déficit fiscal cero, reforma del Estado mediante. Y si no se reforma el Estado, es imposible. Imposible. Imposible porque salirse del rojo. Y te voy a explicar por qué. Hagamos números nomás. En el año 2019 se recaudó entre tributos internos, aduaneros, 4.000 millones de dólares. Itaipú Yacyretá de 600 millones. 4.600. El gasto de 5.900, 6.000. Ya estás lo en rojo en 1.400 millones antes de empezar a hablar para él. ¿Qué pasa si cae tu recaudación? Que probablemente va a caer en términos reales en el 2021. Y vos no cortás tu gasto. Cada vez peor. Entonces, sí o sí tenés que cortar, sí o sí tenés que reformar lo que estás haciendo en salud y educación por calidad de servicio, porque si no le estás condenando. Cada año que pasa sin reformar la educación, ese chico está perdiendo terreno contra el mundo. Y después sí o sí tenemos que ir a un fondo que nos asegure nuestro boom económico. Sin boom económico. Y sí, es importante hacer todos los esfuerzos, pero nos vamos a quedar atrás de vuelta. Ok. ¿Cree usted que es necesario tener un ministro de reforma? Yo creo que es necesario tener una persona con fuerte liderazgo político a cargo de la reforma. Se puede llamar ministro, se puede llamar coordinador, se puede llamar jefe de la tarea, da igual. ¿El ministro de Hacienda no es esa persona? No tiene tiempo. Si el ministro de Hacienda va a ocuparse de que no le metan goles todos los días en la recaudación, no puede ser. Tiene que ser alguien que haga solamente eso 24 horas al día y que trabaje en línea directa con el presidente. Pero el ministro de Hacienda puede iniciar la reforma mandando el presupuesto apropiado en septiembre, justo con el presidente de la República, porque firma el mensaje normalmente el ministro de Hacienda con el presidente. Correcto. Entonces, el último capítulo que va a aparecer dentro de 2 meses habla de qué estructura proponemos. Cuando ya hablamos desarrollado todas las nuevas Fuerzas Armadas, seguridad, los motores para el desarrollo, el último capítulo de sus videos ensayos y de sus artículos. De los artículos. Correcto. De los ensayos. Estados Unidos, 320 millones de habitantes, tiene 13 ministerios. ¿Por qué nosotros tenemos 15? Más, según lo que decía el ministro, decía 90 instituciones. Secretaría con rango de Cuando ministerio. estábamos con el presidente Carter eran 68. Cada vez hay más ministros. Cada ministro es auto, chofer, gabinete, unidad ejecutora. Nosotros proponemos no más de 15 unidades, ninguna redundancia. No puede haber 7 instituciones haciendo pozo de agua. Eso no se puede más dar. Una gran unidad de compra. El gobierno central solamente compra más de $1.000 millones al año. Y la Dirección de Contrataciones Públicas tiene que supervisar a 460 unidades ejecutoras. Imposible. Ok. Entonces, hay ciertas cosas que sí se pueden hacer rápido. Eso es un decreto. Racionalícese, hágase, créase, voluntad política. Ok. Gustavo, dentro de estos 3 pilares para generar una reactivación económica, el primero es la voluntad política y la capacidad de emitir señales que inspiren confianza, marcar la cancha y mostrar la hoja de ruta. En una escala 1 al 5 le pregunté qué calificación le daría al gobierno y me dice -3, más que aplazado. ¿Qué hubiese hecho diferente usted? Hubiese buscado por todos los medios la reforma, porque, a ver, la pregunta me dice, ¿y por qué entonces ya no metieron la tecnología en la educación más atrás? Porque más atrás todavía no se estaba metiendo la tecnología en la educación. ¿Por qué los aviones antes tenían hélice y después tuvieron turbina? Y bueno, porque el desarrollo de la tecnología, entonces a vos te toca pelear con las armas de tu tiempo. Y hoy está evidenciado que ya no podemos seguir con el mismo modelo y que ya hay modelos alternativos basados en la tecnología que son mucho más eficientes y a la larga más baratos en educación y en salud. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. La otra señal es, si vos le pediste a todos los paraguayos que se queden en su casa, que ahorren, que no gasten, vos tenés que hacer lo mismo como señal, porque te digo, 500, 600, podemos hacer todos los números. Okay. Se pueden dejar de gastar y no va a pasar absolutamente nada en la calidad del servicio. No va a pasar. Y después buscar un modelo de desarrollo que busque el boom.
A mí me parece que este gobierno está buscando la menor cantidad de muertos posible por coronavirus. Si en el proceso la economía se tranca, y bueno, la destrancaremos y vamos a hacer lo que siempre hicimos nomás. Y yo creo que para estos tiempos no es suficiente. Correcto, correcto. Se habla mucho en los medios en este momento acerca de lo lento que está circulando el crédito. Conste que las condiciones aparentemente son favorables para que los bancos presten dinero. Me estoy refiriendo al Banco Central, al flexibilizar los requerimientos regulatorios, disponibilizó efectivo, liquidez. Por otro lado, el gobierno pone el FOGAPI, Fondo de Garantía de la República, para de alguna manera darle tranquilidad. Si la persona que retira el préstamo no paga, yo voy a cubrir hasta un 80 o un 90%. Aún en esas condiciones, no está circulando con la celeridad que debería circular para que la economía no siga cayendo y no se sigan perdiendo fuentes de trabajo. ¿Es falta de confianza del sector financiero hacia el gobierno? Es una pregunta muy compleja, pero tenemos que entender cómo funciona el banco. El banco toma la plata de Federico para prestársela a Gustavo. Una parte de tu plata la deja en el Banco Central, ahora casi no tiene que dejar nada. Ok, Gustavo tiene que convencerle al banco que le preste la plata de Federico porque a Gustavo le va a ir bien en algo. Cierto. Si no hay consumo y no hay crecimiento económico, salvo que Gustavo venda droga, no le va a ir bien. Por eso que hablo del boom económico. Pero ¿qué puede pasar si Gustavo no paga? Si Gustavo no paga, el banco no va a tener la plata de Federico cuando Federico le vaya a decir, mi ahorro. Entonces el banco tampoco puede darnos más la plata, porque aunque le dé la plata que le da el gobierno, igual el gobierno no le vaya a requerir a Gustavo, le vaya a requerir al banco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Boom económico para que haya más sujetos de crédito. El FOGAPI, espectacular la iniciativa. Y mira, yo tengo mis dudas, creo que se va a mover y creo que la mitad de la gente que tome crédito para pagar sueldos se va a fundir y vamos a perder el FOGAPI. Y bueno, son parte de los daños colaterales que hay en la desesperación de hacer algo. De vuelta, credibilidad. Segundo, dinamismo económico inusitado. Tercero, reforma del Estado. Yo tuve una experiencia maravillosa con un hombre que ya murió, el presidente del China Trust, el señor Jeffrey Koo, cuando fui a negociar el famoso crédito chino. ¿Operó ese banco aquí? Sí, operó aquí. Operó aquí. Y después de N negociaciones, que fueron negociaciones con un tinte muy político, si no hubiera sido el ok y el guiño del gobierno de Taiwán, no hubiéramos conseguido emitir al LIBOR +1 en Nueva York con 5 años de gracia, ¿verdad? Era imposible. Y el señor me dice, ¿ustedes quieren en Paraguay traer inversión extranjera? Sí, en Taiwán eso es lo que a nosotros nos dio el despegue, Estados Unidos nos ayudó muchísimo, pero ustedes tienen que pensar, primero estabilidad política, regla número 1. ¿Hay estabilidad política en Paraguay? Vamos a preguntarnos sin mentirnos. Regla número 2, visión de desarrollo, reglas estables en el tiempo. ¿Tenemos eso hoy aquí? Hay unos locos que dicen que hay que subir el impuesto. No, hay una visión y un consenso generalizado de a dónde nos vamos a ir post-COVID. Y tercero, me dice él, y ahí tienen que tener una generación que le importe más el país que su negocio y se pongan a trabajar. Y ninguna de las tres cosas no están presentes hoy. Entonces, ¿por qué hoy tenemos que ser nosotros optimistas de que la mano invisible va a arreglar Paraguay? Paraguay tiene un problema como tienen todos los países en el COVID. ¿Quiénes van a salir fuertes? Los que hagan esas cosas que decía el señor Jeffrey Koo. ¿Y quiénes no van a hacer nada? Los que no hagan nada. No deberíamos estar en el lado de los que no hacen nada. Deberíamos intentar por todos los medios señales, deberíamos intentar por todos los medios reglas claras, lanzar paquetes que hagan que la gente quiera venir. Pero cuando se acabe el COVID o se vuelva a abrir el mundo, vamos a estar compitiendo con otros 100 países por la plata que va a quedar líquida. Correcto. Y a lo mejor somos el más lindo después, no creo. Si no hacemos nada no vamos a hacer. Okay. Tenemos que ponernos lindos, tenemos que ponernos atractivos para que el capital venga. Sí creo que Brasil y Argentina van a mirarnos con algún interés, porque ellos tienen una situación muy complicada. Argentina, sobre todo,
Nosotros deberíamos estar pensando en cómo ir a invitar a los amigos de Argentina a hacer algo en conjunto. Argentina nos vende cosas, nosotros queremos venderle cosas, Brasil nos vende cosas, nosotros queremos venderle más cosas. Yo creo que necesitamos una cancillería, también estoy a nivel micro, Sí. que empiece a trabajar, bueno, ¿sabes qué? Yo te vendo, vos me das, pero dame un poquito más de esto, yo te doy un poquito más de esto, porque vamos a necesitar unos colchones. Paraguay con 7 millones de habitantes no más, no le da para ganar la plata que necesitamos todos para vivir mejor. Y el mundo tal vez, y acá ya no quiero ser opinólogo, tengo mis temores de que se va a volver muy proteccionista, porque todos los países van a volver a primero empleo para mis ciudadanos, aunque cueste más caro. Y a lo mejor nosotros que le compramos mucho a Brasil y Argentina deberíamos llegar a un pacto con ellos. Te voy a dejar y vos dejame y parame el contrabando. Es un peligro el contrabando con el real a 5.80, creo que estaba ahí el peso, nadie sabe, está a 130 el blue. El día que se abran la frontera, nosotros no tenemos cómo sostener productos a mitad de precio a través de una frontera que nos... Entonces ahí tenemos que ver, vamos a militarizar. No viene fácil el post-COVID. En cualquiera de los casos, sin un boom económico, y vamos a llevarla como siempre, tal vez algunos van a vivir un poquito mejor, pero la inmensa mayoría va a vivir mucho peor. Vamos a retroceder. Sí, sí. Este año, según Banco Central, la economía va a crecer menos 2,5%. Retracción. Sin señales claras de cambio. El año que viene ya es año de rebote, ya son números positivos. Y rebote va a haber porque vos bajaste, pues. Correcto. Si vos bajaste al subsuelo y te subís al entrepiso, ya subiste. Cierto. Pero bueno, nosotros en el tercer piso queremos estar. Ese es el problema. Entonces, nos van a mentir siempre con que somos el país que menos decreció. Y le vamos a decir a doña Juana, toma el artículo del diario, estamos mejor que Argentina, doña Juana. Y Estoy de acuerdo. doña Juana tiene que ir al supermercado. Ok. Entonces, no es suficiente, es importante, pero no es suficiente. Entonces, hoy llegamos al punto en que, creo que es la quinta vez que ya haciendo tu programa y le pido mil disculpas a toda la audiencia, tenemos que generar un boom económico. En economía, si vos crees que te va a ir bien, te va mejor. Y si crees que te va a ir mal, te va muy mal, te va peor. Ok. Y eso depende exclusivamente ahora, para dar ese salto, de las señales políticas. Correcto. Gustavo, y cuando era ministro de Industria y Comercio en el gobierno del presidente Horacio Cartes, este tema entre la Cámara Paraguaya de la Carne y los productores pecuarios, de mirar a China con ciertos ojos expectantes respecto a lo buen negocio que puede ser para nosotros venderle carne, ¿ya se conversaba cuando usted era ministro? Sí, se conversó mucho. A raíz de eso ocurrieron dos cosas. En primer lugar, Paraguay hoy tiene 3 grandes mercados abiertos en teoría. Ok. Mercosur, donde no hay aranceles, pero sí hay barreras arancelarias, pararancelarias, que te inventan de repente, pero en general, libre mercado. Unión Europea vía SGP Plus, Ok. y ahora el acuerdo que ese también va a dormir seguramente alguito, porque no creo que Irlanda, Francia, Polonia empiecen a apurar. Correcto. Y el tercer mercado abierto es Taiwán. Llegamos a un acuerdo con Taiwán en el 2017, en el que Taiwán nos otorgó 54 productos industrializados para ingresar a 0 arancel. Y cuando mirás el valor de esas importaciones son 2.000 millones de dólares de productos industrializados, manufacturados. ¿Los estamos aprovechando? No creo todavía, falta, va a llegar. Y uno de los temas que se habló siempre fue carne. Nosotros queremos que nuestra carne tenga acceso a mercados que no le pongan trabas. Se consiguió 0 arancel con Taiwán. El 14 de agosto, antes de irse el presidente Carter, la presidenta Tsai Ing-wen vino y dijo, vamos a llevar a 20.000 toneladas y a fin de año va a ser cupo ilimitado. Hay cupo ilimitado. La carne paraguaya recibe $4.700 por tonelada. El mismo corte australiano recibe 6.900 y el mismo corte de Estados Unidos recibe 9.000. Vos que des tanto, ¿por qué es? No sé. Calidad. Calidad. El mercado de Taiwán y los mercados sofisticados te van a venir a buscar. ¿O acaso Frigo Chaco no estaba exportando carne a Suiza a $11.000 la tonelada?
nosotros tenemos que tener unas líneas de crédito ultra blandos para que nuestro hato ganadero no solamente crezca, sino que sea de extrema calidad, mejorar genética, trato. Entonces, ahí estamos, ese es el negocio. China, me tocaste el tema China. Nosotros le compramos a China más o menos 3.000 millones de dólares al año, o le comprábamos, no sé cuánto vamos a terminar, de manufacturas en general, productos electrónicos, todo, básicamente todo lo que es durable. Y le vendemos cero. Y le vendemos teóricamente cero, pero no le ponemos ninguna condición filosófica ni ideológica. Pues, Paraguay es un país muy abierto. El primer originador, que no sean las grandes 5, de soja de Paraguay, que alrededor del 10% de nuestra soja se llama Noble. Noble es de COFCO. COFCO es 100% del Estado chino. China está acá. Entonces, no podemos porque necesitamos relaciones para que China invierta. ¿Qué vamos a necesitar? Bolas, si están acá y generan 10% de nuestra soja. Syngenta, probablemente el líder en defensivos agrícolas, está acá, es de China, es del Estado chino. Entonces, nosotros no podemos ser chantajeados por un país mucho más grande que nosotros de rompan con Taiwán y les abro mi mercado, porque seríamos indignos, seríamos un muy mal amigo y seríamos una bombacha veloz, por decirlo así. Y después tenemos que mirar qué le pasó a los que rompieron con Taiwán y se fueron con China. Mira cómo está Costa Rica, no logró nada. Y mira cómo están los exportadores de carne de Argentina y Uruguay cuando China les cambió las condiciones a fin del año pasado. Casi quebró la industria frigorífica. Entonces, yo soy de la teoría que China es muy importante siempre y cuando ellos nos otorguen reciprocidad. Nosotros les abrimos, ustedes nos abren. Bueno, y eso se discute en la OMC. Pero en la OMC, para China nosotros no existimos, y te cuento una anécdota que me tocó a mí como ministro de Industria y Comercio. Hubo un caso de dumping, una denuncia de dumping. Se hizo el proceso y teníamos que notificar a China porque la involucrada era una empresa china. Nuestro representante en Ginebra ante la OMC fue a llevar la carta para iniciar el proceso. No la recibieron, no le pusieron el sello de entrada. Porque esa es China, China es imperio, China le gusta pelearse con Estados Unidos, con Rusia, con Europa. Nosotros siempre vamos a hacer una cifra, el ratón no puede pelear con el león porque el león le da un cachete. Entonces, sí es cierto, si se dan las condiciones, no tenemos con quién reclamar tampoco. Preguntarle al uruguayo a quién le reclamaban su carne, que le dejaban colgado, $2.000 por tonelada menos. Entonces, yo sin embargo creo que nosotros tenemos que apostar a más calidad, más mercados sofisticados que paguen mejor, ir a abrir los mercaditos nichos. La Universidad de Cornell, a través de un gran trabajo de nuestro embajador en ese entonces, Germán Rojas, nos hizo un estudio para nuestra carne y dijo, no, olvídense de los grandes, ustedes vayan a nicho aquí, aquí, aquí. Yo no sé si están haciendo eso, nosotros dejamos eso ahí y dejamos un mercado de carne abierto en Taiwán. Te di los precios. Okay. ¿Por qué nosotros en vez de llorar no nos ponemos a trabajar en una mejor calidad uniforme? Si tenemos 14 millones de cabezas, y bueno, que esas 14 millones de cabezas sean ultra premium y nosotros vamos a cobrar lo mismo que Australia por lo menos. Y eso es una diferencia de casi $3.000 por tonelada, lo que vendemos hoy en Taiwán. Y si Taiwán lleva buena calidad es porque es buena, porque el taiwanés es sofisticado en su comida. Quiere decir que Europa nos va a pagar mejor. ¿Por qué Europa nos paga menos que Argentina? Dicen la Hilton, sí, cierto, pero sacás la Hilton, menos el arancel. Nosotros tenemos un castigo aún por calidad. Nosotros tenemos que hacer que ese castigo sea cero y que seamos un país de alta calidad en carne. Y eso es lo que nos falta, no es automático, hay que trabajarlo. Correcto. Depende muchísimo del crédito blando, más a favor de lo que estuve pregonando Correcto. antes del Fondo Soberano Blindado, porque si yo me calzo contra la plata que ya tengo, entonces ya no tengo el problema, pues yo no le puedo decir de vuelta a la historia del banco. Federico le entregó al banco a la vista su ahorro. ¿Cómo él me va a prestar a mí a 30 años? ¿Cómo el banco me va a prestar a mí? Entonces lo que necesitamos es el fondeo a largo plazo. Correcto. Y el fondo provee eso. Ministro, tenemos que hacer, perdón, Gustavo. Exministro, por Exministro, favor. tenemos que hacer una pausa y a la vuelta de la pausa cerramos el programa y quiero pedirle lo siguiente. Vamos a cerrar con la siguiente pregunta. Le voy a dar una lista de actuales ministros que integran el gabinete del presidente Mario Abdo y usted me dice quién cree usted que se debe quedar y quién cree usted que debe salir. ¿Le parece bien? Claro. Hacemos una pausa y ya regresamos para cerrar el programa con el señor Gustavo Leite, quien nos va a decir
de los actuales ministros del presidente Mario Abdo, que integran el gabinete del presidente Mario Abdo, quiénes el señor Gustavo Leite los dejaría y a quiénes lo cambiarían. Ya regresamos. Seguimos con el señor Gustavo Leite. Gustavo, le voy diciendo los ministros del Poder Ejecutivo y usted me dice, continúa, que lo cambien. ¿Le parece bien? ¿Ah? Ministro de Hacienda. Te puedo plantear una dinámica diferente. Sí. No soy quien para hacerlo, pero sí me pongo en el papel de la inmensa mayoría de la ciudadanía. No es momento de calificar ministro por ministro. Acá se necesita un cambio radical. Entonces, sean buenos o sean malos, la ciudadanía dice que estamos peor. Y si yo fuera presidente, no sé, porque me imaginé en mi cabeza eso, yo cambiaría todo el gabinete por una señal, porque no hay ningún indispensable. En la vida no hay indispensable. Y ninguno de los ministros que está hoy demostró que es indispensable. Por una señal haría eso, y sí siento que si el presidente no hace cosas como estas, que son señales radicales, la gente se va a poner también ya inquieta con él mismo. Cuando dice yo cambiaría todo el gabinete, ¿incluye al doctor Julio Mazzoleni? Y yo creo que los escándalos de salud, te decía antes, el ministro es ministro, él es responsable, él no puede saber cuánto vale una cama y no puede firmar o admitir que una cama se compre 3-4 veces más caro. Entonces, no es pues un extraterrestre, es médico, él tiene que saber cuánto sale la mascarilla, cuánto salen los trajes, cuánto sale. Yo ni siquiera creo que él tenga mala fe ni que haya tocado, pero si vos ya perdés la confianza de la gente, pues la gente cumplió. Cumplimos la cuarentena y de repente nos damos cuenta que hoy los médicos no tienen nada y encima unos escándalos y unos fatos que quién sabe dónde van a terminar. No solamente ahí, en nada. Entonces yo creo que la señal que se debería dar a la gente, borrón y cuenta nueva, se van toda a su casa, vamos a traer un nuevo gabinete, vamos a anunciar unas medidas espectaculares, vamos a anunciar el boom económico. Eso es lo que necesita la gente, esperanza. Gustavo, ¿qué está leyendo en este momento? ¿En este momento? ¿Qué libro está leyendo? ¿Qué libro estoy leyendo? Estoy leyendo una novela de Frederick Forsyth por segunda vez que se llama The Afghan, El Afgano. ¿Está releyendo? Estoy releyendo. Un gusto conversar con usted. Gracias a vos. Muchas gracias, Gustavo. No, un gusto. Señores, esto fue Líderes. Buenas noches.